Bien, el día de hoy vamos a ver la clase de dolor abdominal agudo o también denominado abdomen agudo. Antes que nada vamos a definir qué es este dolor abdominal agudo. Es el inicio súbito de un dolor de intensidad severa La intensidad puede ser un poco variable dependiendo, recordemos, del umbral del dolor de nuestro paciente, pero entre más severo sea más alarma nos va a levantar y que por ende requiere de una atención médica urgente. Requiere de atención médica urgente. ¿Y por qué es necesaria esta atención urgente? Debido a que tenemos que descartar que existan posibilidades de cuadros quirúrgicos urgentes. Ese paciente puede llegar a necesitar la necesidad de entrar a quirófano. Y dentro de estos son los diferenciales que tenemos que pensar y descartar lo más rápido posible para que podamos atender de manera oportuna a nuestro paciente. Dentro de estos cuadros tenemos que tener siempre en mente dos especiales. El primero es una peritonitis, que pudiera ser la causa principal del abdomen agudo del paciente, y lo segundo es una obstrucción intestinal, que el paciente puede estar obstruido por alguna causa y ese sea el motivo del dolor y que requiere de atención inmediata por parte de cirugía. En cuanto a las peritonitis, de una vez podríamos mencionar que se subdividen en peritonitis primaria, secundaria y terciaria. La peritonitis primaria es en la cual ocurre de una manera espontánea, sin ningún tipo de etiología específica. La peritonitis secundaria es la que mayormente se presenta y ocurre por perforación de alguna víscera, de algún órgano. Y finalmente la terciaria es una secundaria recurrente y que presenta principalmente organismos multiresistentes. Entonces es una peritonitis secundaria recurrente y que usualmente presenta organismos resistentes. Muy bien, entonces, habiendo definido esto, podemos empezar a pasar a las causas del dolor abdominal. Para eso, tenemos en consideración que el abdomen lo podemos dividir tanto en regiones como en cuadrantes. Con fines de la clase que vamos a ver el día de hoy, lo vamos a dividir en cuadrantes, en la cual vamos a trazar una línea medio sagital y una línea transversal a nivel de la cicatriz umbilical y tomando como límites superiores la parrilla costal y como límites inferiores las fosas ilíacas. Entonces ese sería en este caso nuestro abdomen. ¿Cómo lo vamos a dividir? Para poder conocer las causas de diagnóstico diferencial de cada región, de cada cuadrante. Tenemos por entendido que este es el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Bien, entonces teniendo esto podemos empezar a ver las causas de abdomen agudo del cuadrante superior derecho. Y entonces estas causas van a ser principalmente por anatomía hepatobiliares. Son las causas más frecuentes y dentro de esta anatomía hepatobiliar, ¿qué es lo que podemos presentar? Bueno, pues como número 1 tenemos el cólico biliar. Ese cólico que sabemos que es el dolor presentado por la vía biliar
sin que exista en realidad alguna urgencia o alguna emergencia aparente. Es un cólico recurrente que cede, calma con analgesia o calma con reposo y eventualmente se presenta de manera postprandial, pero no hay algo urgente en ese momento. Lo siguiente es que ya existe algún cuadro de colecistitis, que ya con este término estamos por entendido de que ya existe una inflamación per se de la pared de la vesícula biliar y eso es lo que nos está produciendo este cuadro doloroso. Otra posibilidad que pudiéramos encontrar es una colangitis, que aquí sabemos existe una triada clásica que muy pocas veces se llega a presentar, pero que es muy preguntada, que es la triada de Charcot, de fiebre, Charcot, fiebre, dolor e ictericia. Entonces ya es un cuadro de colangitis en el cual existe infección y obstrucción del conducto colédoco. Cualquier otro tipo de obstrucción del colédoco que no presente infección también puede llegar a producir dolor abdominal. Y finalmente cuadros de hepatitis. Dentro de esto podríamos incluir perihepatitis o el síndrome de Fitzhugh-Curtis, entre otras causas que pudieran acontecer como el desencadenante del dolor que esté presentando nuestro paciente. Muy bien. En cuanto a las causas de origen gastrointestinal, en este mismo cuadrante que estamos viendo, tenemos como principal una pancreatitis. ¿Okay? Si bien se localiza del lado izquierdo, ese dolor puede llegar a presentarse también en este cuadrante superior derecho. Entonces, la pancreatitis tenemos que tenerla en consideración cuando el paciente llegue con dolor a nivel de esta zona. Otras posibilidades gastrointestinales, que tengan dolor en este cuadrante es alguna patología de origen gastro, duodeno, pancreático. Cualquier patología que se presente en cualquiera de estos tres órganos pudiera llegar a presentarse como un dolor súbito intenso en el cuadrante superior derecho. Y otras causas, aunque un poco más raras, son patologías de la flexura hepática. De flexura hepática. Por ejemplo, alguna hernia incisional subcostal, hernias incisionales subcostales, entre otras. Bien, pasando a otro sistema que puede llegar a presentar dolor o molestias en esta zona, pues entramos al sistema genitourinario, donde obviamente de la principal causa va a ser una nefrolitiasis, esas piedritas en los riñones que suelen dar demasiada molestia a los pacientes y que en este caso pues también son una urgencia quirúrgica debido a la obstrucción que pudieran llegar a ocasionar y a una lesión renal aguda posterior que si no se trata a tiempo pudiera llegar a ser hasta una insuficiencia renal crónica. También datos de pielonefritis, todo lo que involucre al riñón, en este caso obviamente el derecho, pudieran presentarse como dolor en esa zona. Y otras causas genitourinarias son masas o isquemias o traumatismos renales, ¿no? Esas más raras, un poco con interrogatorio dirigido, podríamos identificar más, principalmente los traumatismos renales. Las masas pues son un poco más raras de que se presente y una isquemia de igual manera. Bien,
¿Qué más tenemos de este cuadrante superior derecho? Pueden ser causas de origen cardiopulmonar, que si bien estamos en el abdomen, algunas patologías cardiopulmonares o de origen de este sistema pueden llegar a presentar molestias. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, alguna neumonía del lóbulo inferior derecho, algún empiema o derrame pleural, empiema o derrame de la pleura, obviamente, alguna insuficiencia cardíaca, pero en lugar de que sea una insuficiencia por sí de etiología directa y la insuficiencia cardíaca por un reflujo de congestión hepática que se esté produciendo de una manera secundaria a este retorno a esta congestión ocasionada por la insuficiencia cardíaca. Entonces, sería más que por la insuficiencia, sería una congestión hepática derivada de ella. Secundaria. Bien. Recordemos que en pacientes principalmente de mayor edad o edad avanzada puede llegar a presentarse algún infarto al miocardio, en los cuales se manifiesta de manera inicial como un dolor a nivel abdominal y no a nivel torácico como normalmente nos aparece en la bibliografía. Entonces, nunca está de más descartar la posibilidad de que exista algún infarto al miocardio o algunas alteraciones tanto del pericardio como de la pleura, que serían en este caso pericarditis o pleuritis respectivamente. ¿Ok? Muy bien. Existen otras causas que las vamos a englobar como misceláneos. Y estas causas pueden ser el herpes zóster. Recordemos que el herpes zóster sigue los desmosomas de los nervios, principalmente torácicos y abdominales, y si estos se encuentra localizado del lado derecho, pues podríamos encontrarlo como una causa de dolor en el abdomen. Los traumas, que el paciente haya sufrido algún traumatismo directo, también obviamente los puede ocasionar dolor. Y finalmente costocondritis, que si bien usualmente se encuentran más arriba, alguna costocondritis puede llegar a presentar irradiación hacia el abdomen y confundirse en este caso con dolor en dicha zona. De acuerdo. Con eso terminaríamos las causas del cuadrante superior derecho y pasaremos a ver las causas del cuadrante inferior derecho. Dentro de las causas principales del cuadrante superior derecho tenemos gastrointestinales nuevamente, pero dentro de las causas de origen gastrointestinal aquí tenemos la principal, que todos la hemos escuchado y diagnosticado alguna vez, que es la apendicitis. Tenemos también la enfermedad de Crohn. Que sabemos uno de los sitios principales es a nivel de la válvula ileocecal, localizada justo en el cuadrante del que estamos tratando. De maneras más raras podríamos encontrar tuberculosis, por ejemplo, tuberculosis de la unión ileocecal, en pacientes en los cuales ya descartamos todas las causas y se siguen manifestando, hay que tomarla en consideración. También podría ser algún tumor del ciego, algún tumor cecal, suele ser un poco más frecuente. No olvidemos la intususcepción, en la cual el intestino se invagina sobre sí mismo y eso es una causa de obstrucción intestinal y es una emergencia quirúrgica. También tenemos linfadenitis mesentérica.
Estas usualmente ocurren por infecciones y dentro de los organismos principales que la llegan a producir tenemos que considerar la Yersinia. Las diverticulitis del ciego, si bien son menos frecuentes que las diverticulitis del lado izquierdo, sí llegan a presentarse y pueden tener este cuadro quirúrgico que conocemos, diverticulitis secal. O en su defecto, algún vólvulo, que también sabemos es una causa de obstrucción intestinal y es una consulta frecuente de urgencia quirúrgica. Finalmente tenemos las hernias, que pueden ser de múltiples tipos, las hernias femorales, alguna obstrucción de una hernia inguinal, una hernia de Amyand, que sabemos que es la cual se combina junto con apendicitis. Entonces y que resulta finalmente una distensión secal, ese tipo de hernias son las cuales tenemos que tener en consideración cada que llega un paciente con un dolor en ese cuadrante inferior derecho. Otras causas de este cuadrante son principalmente ginecológicas, y geniturinarias. Pero como ya estamos hablando de vías geniturinarias bajas, eso lo vamos a englobar principalmente en otro apartado y más adelante, que va a ser el apartado suprapúbico. ¿Okay? Bien, y también tenemos causas extraperitoneales. De acuerdo. Estas causas extraperitoneales pueden ser principalmente abscesos de la pared abdominal o algún hematoma de la pared abdominal. Hematoma de la pared abdominal. O también, por ejemplo, algún absceso del músculo psoas. Son algunas causas que no se encuentren intraperitoneales y que puedan llegar a ocasionar esta molestia. Muy bien, pasamos ahora al cuadrante superior izquierdo y sus causas principales. Dentro de estas vamos a tener las causas ahora sí meramente pancreáticas, como habíamos mencionado. Pancreáticas, dentro de las cuales pues la principal va a ser una pancreatitis. Ampliamente la habremos estudiado durante la carrera y esta puede ser ya sea aguda o crónica, será el diferencial que se tendrá que manejar, pero tener en consideración esa etiología. Además de la inflamación del páncreas, también podremos tener pseudoquistes pancreáticos y que llegan a causar alguna molestia en el paciente. Y finalmente, pues algún tumor, ¿no? Tumores pancreáticos que incluso puedan llegar a ocasionar de una manera secundaria una pancreatitis. Entonces, los tumores pancreáticos. También tenemos causas gastrointestinales. Y en esta zona, dentro del sistema gastrointestinal, pues lo primero que tendríamos que sospechar va a ser una gastritis. Así de simple, nunca olvidarnos de eso. Y una gastritis también nos puede llevar a enfermedad por úlcera péptica, ¿no? Úlceras gástricas o úlceras pépticas. Úlceras gástricas o duodenales. Muy bien. Patologías de la flexura esplénica, similar
similar a lo que hablábamos en la flexura hepática, pero pues aquí va a ser sobre el lado izquierdo. Entonces, patología de flexura esplénica. Y también podríamos tomar en consideración dentro de estas isquemias, ¿no? Alguna isquemia intestinal o en este sitio que pudiera llegar a presentarse. También tenemos las causas esplénicas. Todos los problemas que el vaso nos pueda ocasionar. ¿Cuáles son Pues algún tipo de infarto o absceso. Infarto o un absceso del vaso. Tenemos también esplenomegalia. Una simple esplenomegalia puede aumentar la sensibilidad de la zona y eso ocasionarle dolor a nuestro paciente. Alguna ruptura esplénica por algún traumatismo, que no es nada infrecuente tampoco en pacientes politraumatizados que lleguen a tener la ruptura del vaso. Y algún aneurisma de la arteria esplénica. Aneurismas de la arteria esplénica. Bien. Dentro de estas también podríamos tener causas cardiopulmonares, que son básicamente las mismas que ya habíamos aclarado previamente dentro del cuadrante superior derecho. Y también tendríamos las genitourinarias, ¿no? Que son básicamente las mismas que vimos en el lado opuesto, pero obviamente en estas ocasionadas por el riñón izquierdo. Entonces no vamos a repetirlas, simplemente considerar que son esas mismas. Bien, finalmente pasamos al cuadrante inferior izquierdo. Y este cuadrante inferior izquierdo, dentro de las principales causas que vamos a tener, van a ser gastrointestinales, y de estas causas gastrointestinales, como habíamos platicado previamente, los divertículos, cuando estos se inflaman, producen este cuadro de diverticulitis, que es una emergencia quirúrgica, un cuadro similar al de una apendicitis, pero se lo van a referir sobre el lado izquierdo. Y también tenemos la diverticulosis, que si bien esta no es una emergencia quirúrgica porque no están obstruidos, no están inflamados ni tienen riesgo de perforación inmediata aparente, sí existe ese divertículo que puede llegar a presentar incluso sangrados frecuentes en los pacientes y esto manifestarle dolor, ¿no? No olvidar también las causas oncológicas y de estos pues obviamente los cánceres de colorectales son los más frecuentes. Entonces por ejemplo algún cáncer colorectal puede manifestarse con dolor en esta zona. Una simple impactación fecal puede llegar a ser bastante molesto al paciente y dar un cuadro similar al de una obstrucción o obstruirlo precisamente, y eso hacer que presente el dolor. Alguna proctitis, la inflamación del recto, puede ocasionar este cuadro álgico. Esta puede ser de origen ulceroso, infeccioso, algún vólvulo sigmoideo, cualquiera que sea la causa de la inflamación rectal, puede ocasionarlo, ¿no? Inflamación rectal. Bien, y de igual manera que como ocurre con el lado derecho, tenemos también hernias de este lado, ¿no? Entonces, cualquier hernia, principalmente si estas son encarceradas, aquellas que ya no pueden regresar a la palpación o, en su defecto, estranguladas, aquellas que además de que ya no regresan, se ve su vascularización, la vascularización de su contenido se ve comprometido, se ven datos de isquemia y eso sí lo vuelve una emergencia debido a que puede producir
la necrosis del tejido que está siendo estrangulado. Bien, tenemos también las causas ginecológicas y genitourinarias, que ya habíamos platicado que son del tracto urinario inferior y que vamos a ver en el siguiente apartado. Y las causas extraperitoneales, que son las mismas que habíamos platicado igualmente que en el cuadrante inferior derecho. Las extraperitoneales.